Santos de carne y hueso, hombres con aciertos y fracasos, defectos y virtudes, pero abiertos a la gracia. A continuación, nuestra cápsula espiritual de esta semana. Santos en construcción. Los santos de ayer. Los santos de hoy. Los santos en construcción. Considera auténtico bien para ti lo que te lleva a tu fin y auténtico mal lo que te impide alcanzarlo. Escribió alguna vez San Roberto Bellarmino refiriéndose a la importancia de buscar por encima de todos los designios de Dios en nuestra vida, pues son el único medio para alcanzar nuestro fin, para alcanzar esa santidad a la que Dios nos llama, esa santidad con la que Dios soñó en su proyecto de amor sobre nosotros al momento de crearnos. San Roberto Bellarmino fue un cardenal jesuita, arzobispo de Capua, defensor de la doctrina católica durante y después de la Reforma Protestante, cuando una profunda crisis afectaba a la Iglesia Católica. Por ello hoy es conocido con el título de martillo de los herejes por la contundencia de sus prédicas y escritos sobre apologética, es decir, sobre la defensa de la fe. Además de santo, él hoy también es considerado como uno de los doctores de la Iglesia. Roberto Francisco Rómulo Bellarmino nació en 1542 en la ciudad de Montepulciano, en Toscana, Italia. Provenía de una familia noble y su madre era la hermana del Papa Marcelo II. Desde muy pequeño, él dio muestras de una inteligencia superior y una memoria prodigiosa. Escribía versos en latín, además de esto, pues era violinista. Sobre él escribió en una carta al rector del colegio de los jesuitas de su ciudad: es el mejor de nuestros alumnos y no está lejos del reino de los cielos. Al ser sobrino de un papa, al principio pues él aspiraba a ocupar un alto cargo en la jerarquía de la iglesia, pero su madre le hizo comprender que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos en nuestra vida espiritual que impiden alcanzar la meta del cielo. Él mismo cuenta en sus propias palabras plasmadas en sus escritos: de pronto, cuando más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos, me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a dar a Dios. Y me propuse entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal, y esa comunidad era la de los padres jesuitas. A pesar de la oposición de su padre, en 1560 fue admitido a la Compañía de Jesús, hizo su noviciado en Roma. El 25 de marzo de 1570 fue ordenado sacerdote por el obispo de Gant en Bélgica. Ese mismo año comenzó su magisterio teológico enseñando en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, desde donde se hizo famoso por sus sermones en latín. Al principio, al ser él muy intelectual y un gran conocedor de los clásicos, sus sermones estaban adornados con figuras literarias y frases famosas, pero con el tiempo entendió que la riqueza del mensaje de la Iglesia no reside en los adornos, sino en la sencillez y la profundidad del mensaje de Cristo. Fue docente, además de filosofía, matemáticas y astronomía. Durante toda su misión sacerdotal se destacó por sus sermones. Los oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto. Un superior enviado desde Roma para que oyera los sermones que él predicaba en Lovaina escribió: nunca en mi vida había oído hablar a un hombre tan extraordinariamente bien como lo habla el padre Roberto. El padre Roberto se dedicó también a aprender hebreo, a estudiar la Biblia y los escritos de los santos padres de la Iglesia. Uno de los grandes sufrimientos de San Roberto Bellarmino durante casi toda su vida fue su mala salud. Frecuentemente tenían que enviar a Roberto a su casa a descansar, pero esto no fue un impedimento para que él continuara estudiando, para que siguiera preparándose. Además de esto, pasaba tiempo evangelizando a los jóvenes. En 1576 fue invitado por el Papa Gregorio XIII para enseñar teología polémica en el nuevo colegio romano.
Escribió 2 versiones del catecismo, una resumida y otra explicada, las cuales estuvieron vigentes hasta el Papa Pío X. Su catecismo fue traducido a 55 idiomas con más de 300 ediciones, un éxito solo superado por la Santa Biblia y la obra de la imitación de Cristo. También escribió varias obras sobre la defensa de la fe, de la doctrina católica. Estos libros llegaron a ser muy usados por los sacerdotes y catequistas que se apoyaban en estos escritos para la defensa de la fe. Con sus obras y sus sermones logró grandes conversiones. Sus libros sobre apologética, defensa de la fe, tenían argumentos tan contundentes y sólidos sin dejar a un lado el amor y el respeto hacia quienes no compartían sus ideas. Uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de sus libros: con católicos como este estamos perdidos, no hay cómo responderle. También colaboró en la nueva edición de la Biblia griega, en la corrección del martirologio, en la redacción del plan de estudios de la Compañía de Jesús y en la edición de la Biblia latina. En sus últimos años escribió principalmente obras espirituales como el comentario a los Salmos, del que se hicieron más de 30 ediciones y 3 réplicas. Ocupó además varios cargos, incluyendo el de rector del Colegio Romano, examinador de los obispos, y pues muy en contra de su voluntad y por obediencia al Papa, llegó a ser cardenal, arzobispo de Capua y obispo de Montepulciano. Empezó a desempeñar un brillante papel en las controversias públicas, ganándose la gran admiración y el cariño de sus conciudadanos. Llegó a ser el predicador preferido por los universitarios y profesores en Lovaina, París y Roma. Los templos se llenaban cuando se anunciaba que el padre Belarmino iba a predicar, al punto que las personas muchas veces se subían a las columnas para lograr verlo y escucharlo. A pesar de ser uno de los hombres más poderosos en Roma, vivió una vida en austeridad y dio la mayor parte de su dinero a los pobres. Una vez entregó los tapices de su vivienda a los pobres diciendo: las paredes no se enfriarán. Fue además un gran maestro de almas y director espiritual, especialmente de San Luis Gonzaga, a quien consideró como su hijo espiritual y atendió en su lecho de muerte. San Belarmino, a través de sus escritos y sus diferentes cargos, influyó en los asuntos políticos, religiosos y sociales de la época. El Papa Pablo V le ordenó la difícil tarea al cardenal Belarmino de informar a Galileo de un decreto que condenaba la doctrina copernicana sobre la movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol, idea que al principio parecía estar en contra con la Iglesia. Empezaron a correr rumores que afirmaban que Galileo había sido maltratado y obligado a abandonar su enseñanza. Belarmino redactó un certificado desmintiendo estos rumores, en el que afirmaba que simplemente se le había notificado sobre el decreto e informado que la teoría copernicana no podía ser defendida ni sostenida. Incluso 12 años más tarde, después de la muerte de Belarmino, cuando Galileo fue llevado ante la Inquisición y acusado por herejía, el certificado de Belarmino fue utilizado como prueba en la defensa de Galileo. El Papa Paulo V le pidió que volviera a Roma, donde se hizo cargo de la Biblioteca Vaticana. Se retiró en la Universidad Jesuita de San Andrés en Roma, donde murió a los 77 años, el 17 de septiembre de 1621. El Papa Pío XI lo canonizó y fue declarado doctor de la Iglesia en 1931. Y pues como siempre vamos a orar, a pedir por la intercesión de San Roberto Belarmino, la gracia de poder nosotros amar y defender nuestra fe, pero siempre desde el amor, la dignidad y el respeto a quienes no comparten nuestras ideas. Y por último, quiero cerrar esta cápsula espiritual con un consejo espiritual de Roberto Belarmino. Él nos dice: el sabio no debe ni buscar acontecimientos prósperos o adversos, riqueza y pobreza, salud y enfermedad, honores y ultrajes, vida y muerte, ni huir de ellos de por sí. Son buenos y deseables solo si contribuyen a la gloria de Dios y a tu felicidad eterna. Son malos y hay que huir de ellos si la obstaculizan. Bendiciones.